Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo les decía que este tema, algo vieron con Silvia, pero bueno, nosotros vamos a apuntar a un poco lo que es la preparación para que ustedes puedan dispensar y tengan idea de lo que están dispensando y de las distintas formas farmacéuticas que hay y puedan interpretar las recetas. Recuerdan que nosotros cuando vimos el tema de las recetas para la interpretación, tenés que tener idea de todo esto, de las formas farmacéuticas, las vías de administración. Esto es un tema que el año que viene lo van a ver en principios básicos del medicamento. Es una materia que es cuatrimestral, que es tipo una introducción a lo que es la farmacología, que van a terminarla de ver en tercer año. Sí, van a ver farmacología bien propiamente dicha en tercer año. Bueno, con respecto a esto, bueno, primero vamos a ver a una definición sencilla que ustedes entiendan que para que un medicamento haga su efecto, lo que es importante, primero de todo, es que siempre llegue al sitio de acción, ¿sí? Al sitio donde está la afección, donde tiene que ir a actuar, y que la concentración esté dentro de lo que es la concentración mínima eficaz, ¿sí? Una concentración dentro de unos de los límites que debe tener para poder ser eficaz ese medicamento. Pero es importante que ustedes recuerden, en cantidad suficiente, o sea, que la concentración sea una concentración eficaz para que ese medicamento haga su efecto terapéutico y que llegue al sitio de acción. Si nosotros nos podemos hablar un poco de este tema, ya entraríamos en un poco en lo que es el año que viene, cuando nosotros veamos la farmacocinética, que van a ver ustedes cómo un fármaco o un medicamento desde que uno si es vía oral, lo toma o se inyecta, todo el recorrido que hace dentro de nuestro cuerpo. Por eso hablamos acá de sitio de acción. Es importante que ese medicamento llegue al sitio de acción y produzca el efecto terapéutico. Si no lo produce, no nos sirve, ¿sí? Y la concentración tiene que ser la concentración mínima eficaz para que se produzca ese efecto terapéutico por el cual yo estoy administrando ese fármaco o medicamento. ¿Vamos bien? Ustedes me paran o me levantan la manito o me preguntan, ¿eh? Como si estuviéramos en el salón. Bueno, para cubrir los diferentes requerimientos de medicamentos, como hablábamos, para llegar a los distintos sitios de acción, para alcanzar esas concentraciones eficaces, lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta son las formulaciones farmacológicas que hay. Estas formulaciones son lo que se llaman formas farmacéuticas, ¿sí? Las formas farmacéuticas, ustedes van a ver que hay varias. Ahora vamos a ver bien lo que es la definición, pero hay alguien que quiere entrar. Ahí está. Las formas farmacéuticas van a ver que es lo que nosotros requerimos para lograr eso que dijimos recién. Concentración mínima eficaz y que la droga llegue al sitio de acción. Y también muchas veces es para adaptarlo para que ese paciente pueda podamos a ese paciente administrarle ese fármaco en una forma farmacéutica que lo pueda tomar, por ejemplo. Por ejemplo, si a un niño no le podría dar comprimido porque no lo puede, entonces no lo puede tragar, todavía no sabe tragar. Entonces, por ejemplo, tenemos que, por eso están los jarabes, que es mucho más fácil para un niño. Eso es un ejemplo muy sencillo para que ustedes comprendan, pero cuando empecemos a ver, van a ver que se empieza a complicar porque aparecen más problemitas con respecto a lo de las formas farmacéuticas y que tenemos que ir cambiando. Bueno, la definición aquí la tienen, que es el producto proveniente de la transformación de un principio activo o de una asociación
de los mismos mediante procedimientos farmacotécnicos a fin de conferirle características físicas y morfológicas particulares para una adecuada dosificación y conservación y que faciliten su administración y acción farmacológica. Bueno, acá, bueno, es un principio activo, una droga que nosotros, mediante nuestros procedimientos farmacotécnicos, recuerden ustedes que nosotros vamos a tener formulaciones no estériles, bueno, son procesos farmacotécnicos, ¿sí? Que nosotros los preparamos. No todo lo preparamos nosotros, sino están las industrias farmacéuticas, los laboratorios que lo hacen, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacen es preparar esas formas farmacéuticas para lograr que esos principios activos tengan sus características físicas y su morfología, que no se alteren, ¿sí? Que estén dosificados exactamente, que si son 500 miligramos de ese principio activo tengan. Las formas para su conservación, que tiene que ser de esa forma farmacéutica, ese principio activo, tiene que tener una estabilidad, porque si no tiene una estabilidad, ese fármaco no nos sirve, ¿sí? Y que también sean fáciles para administrar y para lograr la acción terapéutica que yo quiero, ¿sí? Eso es lo que sería la definición de una forma farmacéutica. ¿Hasta acá todo bien? Bien, bien. Bueno, ya que ya sabemos lo que es una forma farmacéutica, ahora vamos a ir viendo. Alguien pregunta, tengo un chat, no sé quién, a ver. Ah, me contestaron nada más que sí se escuchaba. Bien. Eh, bueno, ahora nosotros lo que vamos a ver es la definición entre lo que es un principio activo y lo que es un medicamento, ¿sí? Porque a veces se confunden esto y esto tenemos que tenerlo claro. Bueno, un medicamento, ahí está la definición, pero el medicamento está formado por un principio activo y por excipientes. Los excipientes son sustancias que hacen que ese comprimido, esa forma farmacéutica tenga una estabilidad, ¿sí? Que que se pueda conservar, que sea siempre, principalmente que sea estable, que tenga una concentración bien, que no haya variación en la concentración. Todo esto de lo que son los excipientes lo que hacen es mejorar las propiedades de este principio activo, ¿sí? Que no se vaya a descomponer. Eso es todo lo que logramos. Por ejemplo, cuando hacemos un comprimido, si bien tenemos que tener el principio activo, tenemos que tener aglutinantes, las coberturas, son varias cosas que nosotros tenemos que tener para que ese comprimido sea estable, ¿sí? Que se pueda conservar, que no se vaya a disgregar, que se rompa, o sea, tiene que tener la dureza exacta, porque si es muy duro y no se puede, yo lo tomo y no se disgrega. Bueno, todos esos excipientes hacen a que las formas farmacéuticas tengan esos, eh, o los medicamentos, en este caso todas las formas farmacéuticas son medicamentos, tengan esa consistencia adecuada. Discúlpenme, pero tengo un WhatsApp y supongo que debe ser alguien que no puede entrar. No, no. Es otro. Bien. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, es toda preparación o producto farmacéutico empleado para prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o de alguna patología particular, ¿sí? Para modificar sistemas fisiológicos de la persona a la cual se le administra. Cuando hablamos de sistemas fisiológicos, generalmente son los sistemas dentro de la célula, ¿sí? Cuando los sistemas que se van cuando actúa un fármaco, lo que hace es modificar las funciones fisiológicas dentro de la célula.
Bueno, y después tenemos lo que es el principio activo, que es toda sustancia química o una mezcla de sustancias relacionadas que pueden tener un origen natural, que pueden ser sintéticas y que tienen un efecto farmacológico específico y que se puede usar para medicina humana, obviamente, ¿sí? Bueno, esperen porque no me corre. No me corre la pantalla. Bueno, a ver ahí. Ahí está. No quiere correr con el botón, ahora corre de ahí. Bueno, seguimos con otro. Hasta acá. Medicamento y principios activos, ¿quedó claro? Abran los Sí, micrófonos. profe. Sí, sí, Bien, quedó claro. Eso bien. ya Silvia lo había dado también. Ah, bueno, era un poco lo que quería, pero quería resaltarlo porque, bueno, es fundamental para poder seguir con las otras cosas. Bueno, dos definiciones nuevas importantes, que algo lo estuvimos charlando, que fue lo del nombre genérico y después la especialidad medicinal o farmacéutica que puede existir, ¿sí? En el dibujito que yo les puse ahí en el medio es como que está todo resumido. Fíjense qué son los medicamentos genéricos, ¿sí? Bueno, hay un medicamento, el primero, que dice nombre comercial y hay una marca. El principio activo, ¿sí? Bueno, con la cantidad, los miligramos, mililitros, lo que tengas, depende de lo que sea ese medicamento. Y del otro lado tengo uno donde tengo solamente el principio activo, no tengo una marca, sí tengo el laboratorio, pero bueno, está ahí, no es una marca específica eh, como primer nombre, digamos, siempre tenemos el nombre de la droga, el laboratorio y nada más. En cambio, en el medicamento de marca, ahí tenemos siempre eh, remarcado el nombre. Por ejemplo, el ibuprofeno que nosotros utilizamos ibuprofeno, perdón, en jarabe o en comprimidos. Eh, el nombre genérico es el ibuprofeno, ¿sí? Tanto jarabe al 2%, al 4% en jarabe. Y después tenemos ibuprofeno de 400 miligramos, de 600 miligramos, pero son genéricos, ¿sí? Ahora, si yo voy a la especialidad medicinal o farmacéutica, ¿qué voy a tener? El Actron, voy a conseguir Actron 600, Actron 400, y esa sí es una especialidad medicinal porque yo no estoy ni nombrándolo al ibuprofeno, el ibuprofeno está. Después tenemos el jarabe que también viene en Actron, vienen un montón de jarabes que tienen nombres de los laboratorios, ¿sí? Pero en realidad es esa la diferencia, tienen un nombre. Recuerden que también estuvimos hablando con respecto en Alapril y el Lotrial, ¿sí? Nosotros utilizamos siempre enalapril de algún laboratorio que eh, se dedica a genéricos y después está el Lotrial, que ya es de un laboratorio, que es el laboratorio de Roemers. Lo mismo pasa con el Actron, exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre lo que es un nombre genérico y lo que es una especialidad medicinal o farmacéutica. ¿Sí? Esto de la parte de nombre genérico, esto viene recomendado por la OMS, ¿sí? Para que todo el mundo tenga acceso a las drogas básicas, a los medicamentos básicos, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que comprar siempre el que tenga el mayor valor, el que sea de laboratorio, no. O sea, tiene que haber genéricos para que esté al alcance de todos los pacientes. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, acá lo puse Sí, sí, solo. profe. Acá lo puse solo porque ahí estaba medio chiquitito para que lo vieran bien. O sea, si ustedes analizan, los dibujos son muy parecidos, pero bueno, está la diferencia, la marca ahí.
¿sí? Y la marca lamentablemente va acompañada del precio. Eso es lo que impone y es la diferencia entre los genéricos y las especialidades farmacéuticas. Bueno, antes de comenzar, les puse acá la vía de administración, que es el sitio donde se va a colocar ese fármaco o se va a utilizar ese fármaco. Y acá hay algo que también es importante, que lo van a... Esperen que corra un cachitito. La vía de administración seleccionada tiene que ver, ¿sí?, con el efecto profundo sobre la velocidad y la eficiencia con la cual actúa el medicamento. O sea, depende de la vía de administración que yo voy a utilizar, va a ser la velocidad y la eficiencia de ese medicamento, ¿sí? Entonces, es por eso que una vez que nosotros vemos los medicamentos, tenemos que ver también qué vías de administración son más convenientes y ahí para poder ver bien con qué velocidad va a actuar y con qué eficiencia va a actuar. O sea, es un mismo medicamento, cambiándole las vías de administración, voy a tener distintos efectos. El efecto va a ser el mismo, sí, perdón, pero voy a tener una velocidad mayor, va a ser más rápido o va a ser más importante el efecto que produzca. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿sí? Que es el efecto y la velocidad con la que va a actuar el fármaco es directamente proporcional a la vía de administración que yo elija. Ahora vamos a ir viendo las vías de administración. Bueno, dentro de las vías de administración, recuerden que era cómo llegaba el fármaco a nuestro cuerpo, ¿sí? Hay dos principales que son enterales, parenterales y también está la vía tópica. Pero las dos más importantes son las enterales y parenterales. Cuando hablamos de enteral, ¿a qué se les remota? ¿A qué lleva? ¿A qué nos lleva enteral? La parte entérica, el intestino, ¿sí? Bueno, tiene que ver con el intestino, son fármacos que van a llegar al intestino. Y la parte parenteral son fármacos que van a ir en la parte circulatoria, ¿sí? Y la vía tópica, que tiene que ver con la piel, con las mucosas, ¿sí? Que ahora las vamos a ver en detalle. Bueno, ahí está la vía enteral, son los medicamentos que van a llegar al intestino antes de absorberse. Generalmente son todos los medicamentos que uno los toma, digamos, tomamos un jarabe, tomamos un comprimido, ¿sí? O sea, cuando no se administra por vía oral, digamos. Después tenemos la vía parenteral, que son todas las otras vías que no tienen nada que ver con el intestino. Ahora las vamos a ver una por una. Y la vía tópica, que dijimos que ejerce efectos bien locales, como la piel, las mucosas, los ojos, ¿sí? Bueno, y tiene que ver, van a ir viendo los oídos. Bueno, la diferencia acá entre lo que es enteral y parenteral tiene que ver que también un poco esto es que es algo que nosotros vamos a ver, ustedes van a ver el próximo año, que es el tema de la metabolización que sufre ese fármaco. Les dije hoy, cuando un fármaco ingresa a nuestro cuerpo, le ocurren muchas cosas. Una de ellas es que cuando llega al hígado, se va a metabolizar. Que se metaboliza significa que un fármaco, al pasar por el hígado, se transforme a una parte de ese fármaco, no todo el fármaco, se transforma en otro producto que quizás no tenga actividad farmacológica, o puede ser que tenga una actividad tóxica o que directamente no tenga ninguna actividad, ¿sí? O hay fármacos que se metabolizan en ese hígado y se transforman realmente en el fármaco. Esos son profármacos. Una vez que se metaboliza, recién se transforman en el fármaco.
Pero, bueno, la vía enteral, eso es lo que pasa, cómo se absorben en el intestino, del intestino van a través de vena porta al hígado y en el hígado se van a metabolizar, ¿sí? Después del hígado salen y continúan en circulación. Pero cuando uno se aplica un medicamento que es vía parenteral, que es por vena o es intravenoso, o sea, intravenoso o intramuscular, directamente pasa a circulación, ¿sí? Así, cuando me refiero a circulación, estoy hablando de pasa a sangre, ¿sí? El aparato circulatorio. Entonces se distribuye mucho más rápido y evita ese efecto del primer paso. Ese efecto del primer paso, yo estoy perdiendo medicamentos, ¿sí? Porque se transforma, se metaboliza, ¿sí? Estos son conceptos que por ahí ustedes todavía no los tienen muy claro porque esto yo les dije es contenido del próximo año, ¿sí? Entonces acá yo les puse un cuadrito donde está lo enteral y lo parenteral. O sea, enteral es todo lo fármaco que va a ingresar al aparato gastrointestinal, o sea, todo lo que sea vía oral. Pero cuando hablamos de enteral también podemos hablar de la vía rectal, que también entra también dentro de lo que es enteral porque está dentro del intestino. Y parenteral todo lo que es el sistema cardiovascular o todo lo que es la parte de arterias y venas, todo eso es parenteral, ¿sí? Todo aparato circulatorio. ¿Vamos bien? Bien. Están entendiendo todo, no me preguntan nada. Bueno, acá hay un poquito de lo que vamos a ver de la vía enteral. Acá fíjense, está la oral. Bueno, hay una persona que está por tomar una cápsula, un comprimido, jarabes, comprimidos. Y después está la vía rectal. Que de la vía rectal, no sé si puse algo porque me tapa. Sí puse. Bueno, ahí está la parte de supositorios, enemas, ¿sí? Eso sería un poco lo que es la vía rectal. Bueno, dentro de la vía de administración oral, ahora vamos a ver, bueno, es la más utilizada, aquel uno traga el medicamento, permanece un tiempo en el estómago y luego pasa al intestino. La absorción de algunos medicamentos se inicia en el estómago, pero la mayor parte lo hace en el intestino, ¿sí? La absorción, ¿ves? Por ejemplo, aparece esta palabra que después nosotros las vamos a ver, es una parte del proceso, es un proceso dentro de la farmacocinética. ¿Qué es la absorción? Es cuando ese fármaco, ese comprimido, yo tomo un comprimido, se disgrega, se disuelve y a través de las membranas celulares de las células del estómago, del intestino, llega a capilares sanguíneos y de los capilares sanguíneos empieza a circular a través de las venas. En este caso, lo que tiene más próximo es la vena porta. ¿Sí? Una vez que sale del intestino, sale a vena porta. Y vena porta va directamente al hígado, donde se va a ir a metabolizar. Luego continúa la suprahepática, bueno, y va dando toda la vuelta. Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en hacer efecto cuando tomamos una cápsula por vía oral? No sé, un Bueno, Dupirac. depende de varias cosas. Primero depende. Tenemos que mirar primero el estómago, en qué condiciones está y en qué alimentos tenemos en el estómago, que eso también es importante. Hay cosas que demoran y hay cosas que aceleran la digestión y por eso también se van a disolver más rápido o menos rápido, más lento, ¿sí? También de cómo esté hecho ese comprimido o esa cápsula. Las cápsulas de gelatina normalmente son bastante rápidas la disolución y actúan mucho más rápido que si ustedes comparan, por ejemplo, un comprimido de ibuprofeno con una cápsula, como por ejemplo el Actron en cápsula,
es más rápida la acción de la cápsula que del comprimido, ¿sí? También voy a tener diferencias con respecto a los laboratorios o a los genéricos. Hay algunos que se disuelven más rápido que otros. Si te agarran 2 ibuprofenos de distintos laboratorios, los ponen nomás dentro de un vaso o de un recipiente que tenga agua, van a ir viendo que uno se disuelve mucho más rápido que el otro, lo cual no significa que sea menos eficiente, sino que el que se disuelve rápido va a actuar más rápido, ¿sí? Porque se va a absorber y va a pasar a circulación mucho más rápido. El otro tiene su tiempo en disolverse y entonces cuesta más llegar a circulación. Depende de con lo que se encuentre el medicamento en el estómago, también eso hace que se retrase esa absorción. Por eso si hay mucha grasa en el estómago, uno comió y comió cosas con grasa, eso también retrasa. Em, es diferente si uno lo toma con algo, comió algo liviano o no tiene nada en el estómago. No es conveniente tampoco tomar medicamentos sin nada en el estómago. Algunos lo requieren, pero si estoy hablando de Lactrón o algo así, siempre conviene tener algo en el estómago. No les digo, haberme comido unas milanesas así con papa frita porque no me va a hacer efecto. Comer algo liviano, sí. A veces conviene comerse una galletita, algo de tener algo en el estómago, ¿sí? Pero bueno, y siempre la importancia de tomar el medicamento es esto, con un buen vaso de agua, no con Coca-Cola, no con café, no con mate. Primero que las drogas con lo caliente se desintegran, o sea, pierden la actividad. Y lo importante que ayuda a esa disolución es que uno tome un buen vaso de agua, no un sorbito. Tomemos el vaso entero de agua. Eso también ayuda a que ese fármaco se absorba mucho más rápido. ¿Respondí tu pregunta? Sí, perfecto, Lo profe, que, gracias. el año que viene vas a ver bien en detalle. Lo que pasa es que no me quiero meter tanto porque hay muchos factores que afectan, pero no me quiero meter demasiado en eso porque te voy a complicar. Pero Bueno, el bueno, próximo año, que está todo dedicado a principios básicos del medicamento, vas a comprender mucho más lo que te acabo de decir. bueno, bárbaro, profe. Bueno, al pasar por el hígado, eso es lo que yo les dije, los fármacos sufren una metabolización, es una biotransformación. O sea, los fármacos son moléculas químicas, ¿sí? Entonces, cuando llegan al hígado se transforman en otra cosa. A veces pierden actividad, o a veces ganan actividad, a veces se transforman en tóxicos. Así que, bueno, es muy importante eso y tener en cuenta que la función hepática funcione muy bien al suministrarle un medicamento que se va a metabolizar en el hígado. Y también es importante que si ese medicamento se va a excretar por vía renal, que la actividad renal sea buena, porque si tengo un paciente con una insuficiencia renal, también tengo problemas, ¿sí? Por un lado, con la insuficiencia hepática no puede metabolizar y puede producir una sobredosificación de ese fármaco. Y cuando no puedo excretar porque hay una insuficiencia renal, porque se excretan por orina, la mayoría, hay otras vías, pero la más importante es orina, y lo que va a ocurrir ahí es que voy a tener mucho tóxico que yo no voy a poder estar eliminando, ¿sí? Entonces, en pacientes que tengan esas funciones afectadas, hay que modificar la dosis o cambiar el fármaco, que no buscarle alguna otra alternativa, y si no, bajar la cantidad, la dosis, ¿sí? Se regula la dosis para esos pacientes. Bueno, estos medicamentos de vía oral suelen administrarse, esperen un cachito porque yo no alcanzo a ver lo que escribí ahí, ahí está. Estos medicamentos suelen administrarse en dosis mayores cuando se administran por vía oral que cuando se administran por vía parenteral. Es un poco lo que les acabo de decir. Cuando yo administro un medicamento vía endovenosa, por ejemplo, no pasa por el hígado y yo no pierdo ese medicamento porque no sufre el efecto del primer paso. Cuando yo tomo el medicamento vía oral,
sí pasa por el hígado y pierdo cantidad de ese medicamento. Por lo cual yo tengo que darle cantidades mayores para tener esa dosis efectiva, esa dosis mínima efectiva, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, y con respecto a la absorción de la vía oral, para que haga ese efecto que nosotros estuvimos hablando, acá tenemos que tener en cuenta también la motilidad intestinal. Si hay un paciente que está con diarrea o está con vómitos, imagínense que ese medicamento, si lo toma, no alcanza a hacer efecto. Si tiene diarrea, obviamente que como lo tomó, lo más probable es que lo despida. Y cuando hay vómitos, también pasa lo mismo, porque apenas ingresa a su estómago, lo termina vomitando y no se absorben. Así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, todo lo que sea peritactismo intestinal o lo que es la motilidad intestinal, los movimientos intestinales, si están alterados, ¿sí? Modificar la absorción de los fármacos. Cuando vean acá enfermedades locales de intestino delgado, bueno, y de intestino delgado, y tiene que ver con el tema de, por ejemplo, una diarrea. Eso es importante, que no va a dejar que se pueda llegar a absorber como corresponde ese fármaco. ¿Vamos bien? Sí, Bueno. Acá tenemos el tema de las cápsulas, o sea, lo que es vía oral. Van a haber cápsulas gelatinosas, que un poco le decía, grajeas, comprimidos. Hay comprimidos que vienen ranurados que permiten que se pueda partir. Hay algunos que no son ranurados y no se pueden partir. Píldoras, cápsulas. Bueno, eso lo van a ir viendo con el tiempo. Cuando empecemos a ver, van a ir viendo las distintas formas farmacéuticas que hay. Estas son las sólidas, ¿sí? Son formas farmacéuticas orales sólidas, pero hay otras formas farmacéuticas orales que van a ser líquidas también. Ahora las vamos a ver. Ahora vamos a ver las líquidas. Bueno, sigo con la sólida, todavía no pasé a las líquidas, ¿eh? Tenemos dentro de la sólida, eso era un pantallazo, hay polvos, hay papeles. Cuando hablamos de papeles, recuerdan que yo les contaba que yo hacía sellitos muchas veces. Bueno, lo que nosotros llamamos sellitos, hoy por hoy, lo que hacemos para el manejo de la medicación pediátrica cuando no existe en el mercado, ¿sí? Esos fármacos que se llaman medicamentos huérfanos porque no se fabrican. Nosotros lo que hacemos es, con unos papelitos, bueno, pesamos las cantidades adecuadas del fármaco que nos están pidiendo, la dosis exacta para el peso de esa persona o de ese bebé. Generalmente es un bebé, ¿sí? De la neo o de pediatría. Hay bebés con cardiopatías que nosotros no conseguimos antihipertensivos porque no hay presentaciones, no hay diuréticos, y bueno, la forma que tenemos es de eh, preparar este tipo de papelitos, ¿sí? Con la dosis exacta para cada una de las tomas que requiera el paciente. Granulados, ¿sí? Hay algunas presentaciones que son granulados, vienen en sobrecitos los granulados, algunos son envases más grandes, depende del medicamento que sea. Bueno, las cápsulas que pueden ser de gelatina, ¿sí? Hay varias, están las perlas que tienen líquidos adentro, hay otras que son de gelatina y adentro se pone la droga, que son las que vienen de dos colores, que son como dos tapitas, una roja y por ejemplo una blanca, una roja y una transparente, o blanca y roja, como el omeprazol, eso se van a acordar por ahí. Bueno, estas sí son las más comunes que van a ver. Y hay algunas que son más duras porque son las que llevan drogas eh, sólidas, digamos, ¿sí?
Eh, bueno, esos son los tipos de cápsulas que nosotros más vamos a utilizar. Bueno, después está sellos, como yo le dije, los papeles nosotros llamamos sellos, porque antes venían unas, como unas canastitas, eran. Todos conocen el bomboncito Captcha, que trae como el formato de adentro, que es redondito, de una pasta blanca y como una tapita. Bueno, los sellos eran de ese formato, ¿sí? Pero muy difíciles para tragar, o sea, eran complicados y bueno, como que ya están en desuso. Hoy por hoy lo que se usa cuando nosotros tenemos que hacer estos preparados es los papeles. Bueno, seguimos con las sólidas. Bien, las tabletas y los comprimidos ustedes ya los conocen. Bueno, fíjense que acá hay algo de lo que yo les hablé en un principio, que era de los excipientes. Se usan varios excipientes, algunos para recubrirla, para armarle esa capa, para cambiarle el sabor, porque a veces la droga es horrible, intomable, entonces sí, esos comprimidos tienen un recubrimiento que tienen otro sabor, que no, para disimular la droga que está adentro, para protegerlos de la humedad, del aire. Ustedes van a ver que hay algunos que también tienen una capa. Uno que me acuerdo así es, por ejemplo, el Migral, que tiene una capa roja, que es una capa entérica, que lo que hace es evitar entérica que no irrite la mucosa gástrica, ¿sí? No deja que se derrita, digamos, se desarme en lo que es el estómago y pasa directamente al intestino delgado, a la parte del duodeno. Pero no, normalmente no se disuelve y la mayoría de los fármacos en el estómago lo que hacen es producir irritación y muchas veces, como por ejemplo los AINE, ibuprofeno, diclofenac, piroxicam, ketorolac, dañan esa mucosa gástrica porque uno de sus efectos adversos es sacar esa mucosa gástrica y el comprimido puede producir úlceras gástricas y hasta hemorragias digestivas. Después, bueno, vienen las cápsulas o tabletas de liberación prolongadas, que sí, bueno, por ahí en algún momento a lo mejor vieron, hay cápsulas que son transparentes o tienen una partecita transparente y van a ver que hay pequeños granulitos de distintos colores. Bueno, eso significa que si bien es la misma droga, pero está puesta con recubrimientos para que esa droga, primero, por ejemplo, se vayan disolviendo las rojas, después las verdes, después las amarillas, y así en distintos órdenes para que darle al paciente ay, no me sale la palabra, una actividad, sí, o sea, esa liberación prolongada, un efecto terapéutico prolongado que se mantenga durante todo el día o entre dosis y dosis, y de esa forma yo mantengo esa concentración eficaz que estamos mínima que necesito para que produzca el efecto terapéutico. Bueno, esa es una de ustedes van a ver cuando vean tabletas o cápsulas de liberación prolongada. Bueno, pastillas. Generalmente llamamos pastillas a esos caramelitos que vienen para el dolor de garganta, aunque la gente en general llama pastillas a todos los comprimidos, todos son pastillas, ¿sí? A veces generalizamos el término pastillas, decimos pastillas todo. No, pastillas son esos caramelos que se pueden disolver en la boca para el dolor de garganta o alguno que sea antiséptico, pero no, normalmente se usa como genérico. Bueno, las píldoras que tienen la forma bien redonditas, ¿sí? Esas son píldoras. Y
los comprimidos efervescentes. Bueno, esto van a haber muchas vitaminas, eh, N-acetilcisteína, que es el ACEMUC, el que ha tenido neumonía o alguna infección respiratoria, generalmente se dan porque lo que hace es fluidificar la parte de la mucosidad y poder expectorarla, eliminarla, que es difícil. Bueno, para eso. Y muchas vitaminas vienen en comprimidos efervescentes. Bueno, ahora vamos a ver dentro de las enterales, vamos a ver las orales, pero esta vez las orales líquidas. Bueno, tenemos soluciones, tenemos jarabes. Jarabe, bueno, les voy a comentar esto de jarabe para que también lo recuerden y lo vamos a ver también en el próximo año cuando ustedes tengan formulaciones no estériles, ahí van a ver cómo el uso de jarabe. El jarabe es una solución concentrada de azúcar, ¿sí? No tiene más que eso. Entonces, cuando no tiene ninguna droga, no tiene ningún principio activo, se llama jarabe simple. Ahora, cuando yo a ese jarabe simple le incorporo un principio activo, ahí yo ya tengo un jarabe medicamentoso, ¿sí? Pero muchas veces tenemos el jarabe simple, ¿sí? Nosotros hacemos muchas preparaciones usando ese jarabe. Acá hay un ejemplo de jarabe de codeína. Pero bueno, hay muchos jarabes que nosotros los utilizamos, como por ejemplo el jarabe de cafeína que se utiliza mucho en la NEO, también lo preparamos con este jarabe simple y después le agregamos la cafeína. Bueno, las suspensiones. Suspensiones las deben haber visto muchas veces. Van a ver que la leche de magnesio, bueno, por la leche de magnesio se utiliza bastante. Más que nada es laxante y se utiliza en casos de intoxicaciones, cuando hay intoxicaciones medicamentosas en la guardia, medicamentosas y no medicamentosas, porque a veces son cuando hay que hacer lavaje de estómago y demás. Bueno, dentro de todos esos protocolos se utilizan estas leches de magnesio para poder eliminar todos los restos. Hay veces que es por veneno, por cosas que generalmente los niños encuentran algo y se lo comen y bueno, ahí hay que lavar el estómago y bueno, se utiliza esto también porque es un laxante y también ayuda cuando hay intoxicaciones medicamentosas. Y otra de las, Profe, ¿y el carbón el activado carbón activado. Bueno, el qué es? carbón activado es una sustancia sólida. Realmente no tiene una actividad terapéutica, ¿sí? Es una sustancia, pero no tiene una actividad terapéutica que yo lo tomo para algo. Sí me sirve para el lavaje de estómago porque no sé si alguna vez lo viste, pero Sí, es como un talco negro que es un espanto porque te vuela no sé cómo decirle lo pequeño que es, no se pueden ver lo que son las partículas. Eso es lo que hace o sea, la característica del carbón activado es que es adsorbente, con D, adsorbente, no absorbente, ad. Lo que hace es, cuando uno se lo pone en el estómago a través de una sonda, va diluido con agua en una sonda al estómago para hacer lavaje. Cada partícula de ese carbón lo que tiene es la particularidad de pegar todas las sustancias de fármacos que encuentre dentro del estómago. Es por eso que se le pone el carbón activado con el agua, se retira y ahí yo estoy retirando fármaco. Estoy evitando que esas partículas que están disueltas se sigan absorbiendo. Estoy evitando que se absorban porque supuestamente estoy haciendo un lavaje de estómago porque se tomaron una caja de un determinado fármaco. claro, Entonces, no, no, yo lo vi que se lo daban, pero por vía oral, a una claro, nena, cuando sí, estuvimos, bueno, mi hija tuvo un accidente, estuvimos en la guardia del hospital, y la nenita esta se había tomado veneno para ratas. ah, Y entonces, bueno, la mamá, la nena vomitó después de tomarse el veneno, la mamá la bañó, la cambió, bueno, tardó como una hora en llevarla. ay Dios,
le dieron esto, que me llamó la atención porque era negro en un vaso, Negro. todo negro, claro. Y la nena, nada, lloraba a mares, pero no se lo quería tomar. Pero Bueno, nunca supe qué función cumplía. suponete que el Mau mío es cada partícula del carbón y lo que hace es pegar todo. ¿Y no le hicieron nada para que vomite nada? No, ya había vomitado en su casa. Bueno, pero lo hicieron como para sacarle todo lo poco que quedaba, como para hacer una limpieza y que todo lo poquito que quedaba ya lo elimine de una. Eso es ¿Y lo que eso después hicieron. que lo vomita o cómo es? Y si si no lo vomitó ahí en ese momento, lo hubiera vomitado después o directamente a través de materia fecal. Lo que pasa que ya no estaría, o sea, el carbón activado impide que se siga absorbiendo. Una vez que ya Claro. lo tiene ahí, seguramente después le deben haber hecho algún otro tratamiento. Sí, No, no, porque le dieron el alta cuando yo estaba todavía. o sea, bueno, vamos a convenir que si tomó veneno de rata y tomó tanto, no creo que le den el alta así. Se ve que no debe haber sido demasiado. Y bueno, al vomitar, gran parte se eliminó. Y el carbón activado lo que hizo fue, bueno, tenerlo Que no se ahí. le No, siga no, lo habrá absorbiendo. liberado directamente a través de materia fecal. Claro, O a lo mejor le dieron algún laxante débil o algo como para que lo lo elimine más elimine rápido. todo. Sí, quizás le han dado algo así. Bueno, eh, también, bueno, una de las cosas que tenemos es el hidróxido en suspensión, el hidróxido de aluminio, la famosa milanta. También es una suspensión. Estas son, recuerden que son formulaciones enterales, orales, dentro de las enterales las orales y en forma líquida. Hay en forma sólida y en forma líquida. Estamos viendo las líquidas. Las líquidas son las menos, ¿sí? La mayoría son sólidas. Bueno, acá hay un poquito de emulsiones, soluciones, suspensiones, bueno, un poquito de todo para que vean algunos dibujos. Bueno, y después otra de las... Profe, Sí, profe, le hago una pregunta. ¿El éter, qué es? sí, ¿Es una solución? sí, pero no es un medicamento. No, pero en las farmacias, Ay, se cortó Gaby. pero en las farmacias lo usan. Sí, pero lo usan para la miasis Ah, y lo utilizamos para preparados magistrales, para las gasas iodoformadas. El éter en no, no sí, sabía. Tiene un olor terrible. terrible. Sí, tenés que ponerte 2, 3 barbijos de los 3M para que no se, porque te duerme aparte, tenés que hacerlo bien rápido, porque si no con ese olor te duerme. Pero, ¿sabés para qué se utiliza? Miasis. ¿Saben lo que es la miasis? Gusanos. Así les digo Eso le iba a directamente. decir, sí. La Muchas veces semana vienen. pasada tuvimos que parar para el cuarto piso para un hombre con Aldana. Exacto. Le tuve que ayudar porque Aldana se descomponía. Sí. Bueno, hemos tenido muchos casos de miasis, ahora viene la época, porque ahora viene la época que hace calor, andan las moscas. Una mosca de quereza en alguna lastimadura, porque no, a ver, no es siempre sinónimo de dejadez o de suciedad, no, o falta de higiene total, no. Muchas veces un nene nomás que se lastimó la cabeza, se rasguñó, se picó y anduvo afuera y anduvo una mosca. Nos pasó no hace mucho también con una nena. No, la nena impecable, el pelo divino. Lo que pasa es que le dolía la cabeza, la madre no le miraba, no le veía nada y la lleva a la guardia. Cuando la empiezan a revisar, claro, era una picadura. Esa picadura tenía miasis, tenía gusanitos. Entonces vos le pones si quieren googlear, busquen miasis y van a encontrar varias cosas. En ese agujero pequeño estaba lleno de gusanitos, entonces hay que ponerle éter y con una pincita ir sacando uno a uno. Como también hay gente que viene con situación de calle o de abandono total,
que tenés heridas todas infectadas, llenas de gusanitos. Terrible, es terrible. Y muchas veces no conseguimos éter porque un tema del hospital que tiene que estar en el Cedronar y no se inscriben y bueno, es todo un problema que tengo hace años. Usamos la albahaca machacada. ¿Vieron las hojas de albahaca? Las machacan en un mortero y lo ponen dentro del agujero donde están los gusanitos. Y eso es otra de las formas que se usaban, antes usaban eso también. Y después se van sacando, ¿sí? Después se da un tratamiento con antibióticos y se van controlando, ¿sí? Pero viene gente con media pierna, con, no sé, unas heridas infectadas terribles. No, no quiero entrar en detalle. Menos mal que no puse nada de eso que se te ocurrió a vos, Gaby, preguntar de éter, pero es terrible el tema de las mias. Y ahora es la época clave. Ahora cuando empieza el verano empiezan a aparecer los casos. Así que bueno, si no sabían, busquen miasi para ver que tengan una idea de qué es y bueno, se van a dar cuenta. Es horrible, pero yo ya estoy adaptada, he ido muchas veces a la guardia a llevar y cosas que necesitan y bueno, no me impresiona ya. Pero antes sí, cuando recién comencé sí. Bueno, la vía rectal. Bueno, tema de la vía rectal, bueno, en el recto, partes del intestino, ya saben cómo es. Bueno, lo que más habitual nosotros tenemos es el tema de los supositorios, el tema de las enemas, eso es lo que más se van a ver con respecto a la vía rectal, supositorios y enema. En casi 50% de la sangre proveniente de esta área, dice, puntea el hígado, por lo que se evita, o sea, puntea significa que saltea el hígado, por lo que se evita el efecto del primer paso, un poco de lo que hablábamos hoy, del resto de los medicamentos vía oral, que todos terminaban del intestino al hígado. En cambio, acá es como que salteamos el hígado, ¿sí? Entonces no tiene ese efecto del primer paso. Bueno, también evita el ácido del estómago y las enzimas del intestino delgado. También me voy siempre para los otros temas porque son cosas que actúan, o sea, cuando vean el año que viene lo van a ver. Bueno, pero bueno, al no estar en contacto con el estómago y la parte alta del intestino delgado, es como que todas esas enzimas y el ácido del estómago no van a dañar al medicamento. Y aparte saltea el efecto del primer paso, o sea, no pasa directamente por el hígado. Bueno, y es útil cuando muchas veces el paciente tiene náuseas o vómito y hay que darle algún medicamento. Bueno, y no se puede, por algún motivo no quiere la vía endovenosa o la vía intramuscular, podemos optar por la vía rectal. Bueno, y esto también a veces, bueno, eso es normal que ocurra, que alguna de estas formulaciones pueda producir alguna irritación en la zona local, ahí o cerca del recto donde se coloca estos medicamentos. Bueno, acá están los supositorios. Bueno, los supositorios son muy parecidos a, perdón, supositorios y enemas. Con la temperatura ambiental se disuelven y lo que hacen es pasan a través de la mucosa intestinal y ahí una vez que pasó por la mucosa intestinal, llegan a circulación a través de capilares, ¿sí? Y de ahí se distribuye. Es en el caso de supositorio, no de enemas. Bueno, y en el caso de las enemas,
Bueno, son preparaciones, muchas veces vienen formulaciones que uno las compra en la farmacia, ¿sí? Ya vienen preparadas, digamos, y otras son enemas que se fabrican, las preparan directamente, las prepara enfermería, y otras, por ejemplo, el diazepam en enema, que a veces es muy útil en el tema de convulsiones y demás, a veces se utiliza esta forma farmacéutica. Bueno, ahora entramos con lo que sería la administración parenteral. Hasta acá vimos nutrición enteral. Dentro de nutrición enteral vimos que estaba la parte oral, ¿sí? Y la rectal. Dentro de la oral vimos que había soluciones sólidas y había soluciones líquidas, y de la rectal vimos que había supositorios y enemas, ¿sí? Hasta acá llegamos. Lo que vimos es que la vía rectal, por ejemplo, era la que evadía el hígado, evadía el efecto del primer paso, cosa que no hacía la vía oral, ¿sí? Donde había un proceso de metabolización en el hígado y se perdía parte de la droga que uno le administró al paciente, ¿sí? Por eso requiere siempre mucho mayor cantidad de drogas que si yo lo hubiera hecho por una vía parenteral. Bueno, ahora vamos a ver qué diferencia hay. A ver si me ayudan con esto. Entre una inyección y una infusión. ¿Qué entre infusión e inyección, qué diferencias tenemos? ¿Qué les parece? Digan, no pasa nada. Las que puedan hablar. Infusiones para que entre por boca. ¿Qué más? Inyección, bueno, Estamos hablando de parenterales. Gaby, Ah, parenterales. Parenterales. Hay dos dentro de parenterales tenemos inyecciones o infusiones. Una infusión parenteral. Gaby, pensá. La diferencia, ¿saben cuál es? La infusión, ¿dónde va? Vamos a empezar por la inyección. A ver, paren que tengo unos dibujitos. No, no la puse acá. Había puesto unos dibujitos, pero están más adelante. No sé. No quiero pasar tantas, pero voy a pasar todas lentas. Acá estamos, mira. Nos adelantamos un cachito. ¿Qué vemos ahí? Inyecciones, preparado líquido, solución, suspensión o emulsión, constituido por drogas en vehículos acuosos, aceitosos, estériles y se emplea por la vía parenteral. La inyección es cuando el volumen es menor a 50 mililitros y la infusión es cuando son mayores a es para 50. vía intravenosa, entonces, como un Claro, suero, por ejemplo. un suero, exacto. Ahí está, por eso te decía, Gaby, vos sabés eso. Bueno, esa es la diferencia acá estábamos, entre lo que es infusión e inyección, ¿sí? Entonces, bueno, lo que es la infusión es cuando nosotros pasamos las soluciones electrolíticas, soluciones de cloruro de sodio, soluciones de dextrosa,
¿sí? Con distintos porcentajes. Ringer lactato, manitol, bueno, van a encontrar un montón, pero bueno, esas son las principales. Se va a usar la infusión y la inyección cuando para los fármacos generalmente se van a pasar a través de estas dos formas, para los fármacos que no puedan absorberse bien en el intestino, porque no todos por su forma química se pueden absorber bien en el intestino, o sea, por vía oral. Entonces lo que a nosotros nos conviene es buscar una forma de evadir ese primer paso, evadir el hígado, que lo vaya a metabolizar, e incluso también la parte de la absorción, si no es muy buena. Y la única forma es directamente en vena, digamos, directamente sistema circulatorio. Y bueno, lo vamos a hacer a través de estas dos cosas, con inyecciones que son menores de 50 mililitros o con infusiones que ya serían mayores de 50 mililitros y estaríamos hablando ya de lo que son las soluciones de gran volumen, que son todo lo que llamamos sueros normalmente. Bueno, las inyecciones tienen una particularidad que nosotros podemos utilizarlas para obtener efectos locales. A veces se colocan en las articulaciones cuando se habla de infiltraciones, o a veces las colocamos tipo anestésicos si hay que hacer alguna curación, una sutura, ¿sí? Se colocan para anestesiar esa zona. Bueno, las inyecciones se hacen son pequeños volúmenes y se aplican rápido, ¿sí? En segundos o en minutos, mientras que las infusiones, bueno, requieren de tiempos mayores, ¿sí? Ustedes saben, depende del goteo que el médico indique y bueno, entonces estamos hablando de pacientes con soluciones, generalmente son pacientes que están internados, hospitalizados. Bueno, la intravenosa se aplica directamente en vena, eso ya el nombre nos dice. Intraarterial se aplica a la arteria, se aplica para aplicar medios de contraste para algunos estudios, aplicación de citotóxico, tratamientos oncológicos en altas dosis. Intramuscular, bueno, los músculos también tienen un aporte sanguíneo adecuado y los vasos capilares locales absorben la mayoría de los medicamentos con rapidez, ¿sí? Eso también. Y no tenemos efecto de primer paso, no llega al hígado, nada. Subcutánea, se aplica debajo de la piel, dentro del tejido adiposo, y bueno, la irrigación no es tan abundante como en el músculo, no está tan irrigado como el músculo, ¿sí? En el músculo hay mayor irrigación, mayor cantidad de vasos sanguíneos, capilares, en cambio en la piel y en el tejido adiposo en especial no hay gran cantidad de vasos, entonces se va a distribuir más lento. Intradérmicas es la aplicación en la... Hoy no tenemos justo hoy la especialista en vacunación. Bueno, no puedo... A ver si esta era chique, ahora lo desaparecí directamente. La intradérmica, bueno, es la aplicación en la dermis, en la piel, y se utiliza para las pruebas de los alergenos o la vacuna BCG. Bien. Continuamos. La intraespinal, bueno, esta más o menos ustedes la conocen, la habrán escuchado nombrar en algún momento. Bueno, se introduce en el canal medular, en la médula, en el espacio subaracnoide y bueno, y ahí se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, evidentemente actúa sobre el sistema nervioso central. Epidural, todas las que han tenido alguna cesárea lo saben, o alguna cirugía que no requiere de una anestesia total, también se puede hacer. Intraarticular, como dijimos hoy, entre las articulaciones, que es lo que sería la parte de las infiltraciones, que es lo que más se conoce así, o bloqueo, que también se llama. Intraperitoneal,
el medicamento se aplica mediante inyección en la cavidad abdominal, que a veces se utiliza para tratamientos de antibióticos, en peritonitis o en el caso de diálisis peritoneal, ¿sí? El peritoneo es todo lo que rodea, ustedes vieron biología, así que eso lo deben haber visto, es todo lo que rodea la cavidad abdominal, ¿sí? Donde están todos los órganos. Entonces, a veces si hay alguna infección, lo que hace es con una aguja introducir bien el antibiótico en el sitio ahí de acción donde está la infección. Intrapleural, bueno, el nombre lo dice, directamente en la pleura. Es una inyección directamente en la pleura. Bueno, esto es lo que habíamos hablado anteriormente, que yo me adelanté. Recuerden esto que es importante. Ambas, tanto inyecciones como las difusiones, todas estas soluciones, que todo lo que va en vena son estériles, tienen que ser estériles. Yo no puedo estar pasando ninguna solución que no sea estéril, eso es importante. Nos ha pasado casos que ustedes se van a reír, pero de estar pacientes internados, familiares cuidando, y muchas veces el sachet de suero, vieron que les pasa que se colapsa, ¿sí? O sea, cuando empieza a pasar se colapsa. Más los semirrígidos, que ahora ya no los tenemos tanto, pero hay todavía. Se los sacaban del mercado, pero bueno, les dieron un tiempo más. Esos se colapsan. Y muchas veces lo que hacían los familiares era desconectar el suero del sachet, soplar el suero para que se vuelva a inflar ese sachet y lo volvían a conectar. Imaginen ustedes los millones de bacterias que le pasaban a ese paciente internado haciendo eso. Una borrada total, pero lo hacen. Y hay que controlarlos porque, bueno, la familia siempre está cuidando y está viendo esas cosas y muchas veces por ayudar hacen un lío terrible. Bueno, varias veces ocurrió y justo llega la enfermera y las encuentra haciendo eso, pero es todo un tema muy delicado el tema de las infusiones y el manejo de las infusiones, porque donde manejamos mal algo, inyectamos, no podemos estar sacando y poniendo el suero, porque eso es una entrada de bacterias continuas, ¿sí? Bacterias, lo que quieras, va a entrar por ahí. Así que hay que tener mucho cuidado al manipular estas soluciones. Bueno, esto es un poco el gráfico para que ustedes vean. Bueno, por un lado tenemos las inyectables y por el otro lado tenemos las soluciones. Y acá tenemos cómo se coloca cada una de estas vías parenterales, ¿sí? La intramuscular en qué ángulo va, 90 grados, la subcutánea en 45, endovenosa 25 grados, y la intradérmica entre 10 y 15 grados. Bueno, y ahí está un corte de la piel y pueden ver las distintas capas donde pueden ver la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo. Así que fíjense que la intramuscular llega bien al músculo, la subcutánea no, queda en la dermis. Bueno, y ahí pueden ver endovenoso, bueno, sí se busca la vena, si no es imposible. Y bueno, fíjense que la intradérmica queda bien ahí debajo de la piel y en la parte del tejido adiposo. La sublingual. Bueno, acá la sublingual es una vía dentro de las parenterales. Por ejemplo, si vos van a decir la boca es enteral, no, porque estamos dentro de la boca, fíjense, debajo de la lengua. Lo que tiene que está abajo de la lengua es una zona que es muy irrigada, tengo muchos vasos sanguíneos, entonces la absorción es muy rápida, ¿sí? Es muy rápida, prácticamente como una infusión endovenosa, una inyección endovenosa. Es más o menos, tiene la misma rapidez porque está muy, muy debajo de la lengua, está muy, muy, muy irrigado y no llega al intestino, que eso es la diferencia. O sea, enteral tiene que ver con el intestino, ustedes grábense eso. Parenteral tiene que ver con la parte sanguínea.
entonces bien debajo de la lengua. Se disuelve rápido y hace efecto muy, muy, muy rápido. Y evita sin pasar por el hígado, que eso es importante y que no se pierde droga al metabolizarse. No se considera, bueno, acá lo digo enteral, porque ya no se absorbe en el intestino, sino directamente en la boca. Y bueno, tiene un efecto muy, muy, muy rápido. Y otra de las cosas que tiene, no entra en contacto con el ácido gástrico, no nos produce tampoco efectos, irritación en las mucosas gástricas como si fuera otro comprimido vía oral. Así que bueno, y es muy rápido, eso es lo importante. Bueno, y los comprimidos que se utilizan acá son comprimidos sublinguales. Hay sedantes, hay vasodilatadores, cuando hay un paciente infartado, también cuando hay anginas de pecho, se utilizan mucho. No quiero entrar en nombres para no complicarlos, pero bueno, son comprimidos sublinguales. Bueno, después tenemos otra de las vías parenterales, porque no es, recuerden, no se absorbe en el intestino, no tiene contacto con el intestino, es la vía inhalatoria, bueno, que se puede efectuar a través de la boca o de la nariz. Y acá, bueno, hay varios medicamentos que nosotros podemos utilizar, que o son aerosoles o son spray nasales, o hay polvos que ahora vamos a ver. Acá están los polvos para inhalación. Fíjense, hay un aparatito acá, o lo habrán visto, vienen como unas capsulitas que se ponen dentro de un aparatito que se rompe, se pinchan esas cápsulas y entonces cuando uno aspira no está aspirando un aerosol, sino está aspirando ese polvo, ¿sí? La verdad que son muy buenos, pero el costo es altísimo. Lo que es hospital no podemos llegar a eso, ¿sí? Usamos nosotros como pueden ver los primeros los aerosoles, pero ya lo que es en cápsulas es bastante restringido, el tema de esa compra porque por los costos que tiene, pero son muy buenos en efectos terapéuticos. Después, si algún niño tiene que hay que aplicarles los aerosoles, por ahí eso no lo saben hacer, no lo pueden hacer directamente, se les aplica con la aerocámara, ahí pueden ver una aerocámara. A veces tenemos los intercambiadores, vienen en región, nos manda intercambiadores, cuando nos manda salbutamol o budesonide, pero tenemos algunas aerocámaras que también recibimos de región para algunos casos muy particulares de chiquitos con problemas respiratorios y muchas veces se terminan comprando si son casos muy, muy delicados. Y después en la última imagen pueden ver un spray nasal, bueno, cómo es esa tapita de donde tiene ya los dedos, se baja y bueno, sale un líquido, se pone uno en cada fosa nasal y es depende de algunas cosas, hay corticoides, hay descongestivos, bueno, es más o menos, ya lo van a ir viendo con la práctica. Bueno, acá están los aerosoles, que ya se los nombré, y el spray nasal, me adelanté un poquito. Bueno, dentro también de la parenteral, porque no pasa por el intestino, ustedes recuerden todo esto que lo voy diciendo porque es importante, tenemos la vía transdérmica, ¿sí? Directamente son los famosos parches, ¿sí? Se aplica en la piel y se va a ir absorbiendo el torrente sanguíneo durante tiempos prolongados, ¿sí? Se va de forma paulatina, se va liberando la droga y bueno, eso va haciendo que tenga un efecto prolongado ese medicamento. Bueno, estos parches, que son parches transdérmicos, bueno, van liberando con una determinada velocidad, una velocidad constante, que eso, bueno, ellos ya está dentro de la fabricación, durante las horas que te dure o el periodo que tenga este parche.
y tampoco sufre efecto del primer paso porque no llega a circulación, no llega a intestino. ¿Bien? Sí, no se pierde droga tampoco. Bueno, esto es un poco lo de administración tópica. La tópica, recuerden que vimos 3, vuelvo un poquitito para acá, porque por ahí nos perdimos. Vimos las vías de administración oral, pero enteral, de donde estaba la oral y donde estaba la vía rectal. Después vimos la vía parenteral, donde están todos los inyectables y las infusiones, ¿sí? También que vimos dentro de las parenterales, vimos la tópica, vimos qué más, la transdérmica, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Y ahora estamos viendo perdón, la tópica no la habíamos visto, me equivoqué yo. Vuelvo, porque no me quiero olvidar única. La inhalatoria, sublingual, inyectables, parenterales, inyectables, infusiones, que teníamos los sueros, la sublingual, las inhalatorias, que eran los aerosoles, los spray nasales, los polvos para inhalar, la transdérmica, que eran los parches, y ahora vamos a la tópica, que era la tercera. Recuerden cuando los presenté, les dije enteral, parenteral y una tercera vía que era la tópica. Bueno, estos generalmente se aplican directamente en el sitio donde voy a ir donde van a actuar, o sea que van a actuar de forma local, ¿sí? Acá ustedes pudiendo ver las imágenes se van a dar cuenta, hay una nena que se está colocando unas gotas en el oído, un muchacho que se está poniendo una gota en el ojo, una crema. Bueno, se administran en la piel y en membranas mucosas, que se los había dicho cuando arrancamos, en el oído. En el oído se llaman soluciones o gotas óticas. Importante eso. Muchas veces hay drogas que tienen distinto, la misma droga, pero hay algunas que son soluciones ópticas que tienen que ver con el oído y hay otras que son oftálmicas que tienen que ver con la vista. O sea, la preparación, el pH que tiene esa forma farmacéutica es totalmente diferente. Así que tenemos que tener mucha atención en el momento de dispensar con respecto a eso. Y en el ojo se llaman gotas oftálmicas. Hay soluciones, hay suspensiones, hay gotas y también hay ungüentos. ¿Sí? Hay ungüentos que se colocan en la vista. Ungüentos es como una pomada, como una crema un poco más espesa, entre una pomada y una crema. Bueno, también hay lociones, hay soluciones tópicas, como por ejemplo un enjuague bucal, hay cremas, hay variedad o sea, cremas con antibióticos, cremas con corticoides, con antimicóticos, con antiinflamatorio, con analgésicos, o sea, cremas hay muchas. Hay ungüentos, que es lo que le acabo de decir, que no está puesto también ahí como oftálmico, pero sí hay. Bueno, son más sólidas, ¿sí? Más grasosas, para decírselo así, ¿sí? Tiene más cantidad de grasa que una crema. Y es más dura. Bueno, después están los geles también. Bueno, por ejemplo, el alcohol, ahí lo tienen, que lo han usado bastante. Espumas, eso se usa mucho en cosmética, más que nada. Polvo, fármaco, como por ejemplo un talcos. Hay varios talcos que tienen propiedades farmacológicas. Pastas. Bueno, la pasta lo que tiene es que tiene más cantidad de polvo que un ungüento o que una crema, ¿sí? La pasta es mucha cantidad de elementos sólidos que húmedos, ¿sí? Eso va a ser una pasta, da mucho trabajo porque es muy pesado poder unir todos los ingredientes. Cuando hagan pasta Lázaro se van a acordar de lo que les estoy diciendo.
Tinturas, bueno, esto tiene que ver con una preparación para la piel. Por ejemplo, se hacen tinturas de yodo, alcohol iodado que se hace con esta tintura de yodo, que es la que utilizan los cirujanos para limpiar la zona de la cirugía, ¿sí? Bueno, para ese tipo de cosas se utilizan. Hay varias tinturas también, pero bueno, esa es la más utilizada. Bueno, hasta acá llegué con lo que habíamos visto. Esperen que ahí las quiero ver. Ahí está. Bueno, esto fue un poco lo del PowerPoint. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Pregunten. Hay unas actividades, les subí, son 5 preguntas que tienen que ver con lo que estuvimos hablando. No es demasiado complejo, pero bueno, es aplicado a esto. Les voy a tomar la asistencia porque yo muchas no las veo. Bueno. Ay, Gisela, pudiste, porque no te veía en toda la... estaba cortado. Bueno, Sí, sí, te escuché, pero como está lleno de gente atrás, no aprendí nada. no, está bien, está bien. Tiziana, que te vi. Sofía. Carolina estaba, yo no la vi. ¿Estaba Carolina? No me di cuenta de ponerles ahí. Sí, había profe, estaba. mandado. Bueno, Laura no se pudo conectar. Gaby. A Estela también la vi. Sí, profe, estoy. Ah, no te veo, no te veo. Bien, bien, Estela. Porque no te vi hoy y no me muestro todos juntos, así que los voy viendo por parte. Laura es la que no se pudo conectar. Sofía, ¿estás? Caro, Caro estaba hoy, capaz que se le desconectó. ¿quién más me falta? Irene está, porque ya hablé con ella. No, estarían todas, excepto Laura. Están todas. Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Quieren respecto de la clase anterior? ¿De Eso los te quería cálculos? preguntar. ¿Cuándo te lo mandamos? ¿Ya te lo podemos mandar a los cálculos? Yo los tengo hechos, los hice. Sí, mandalos. Bueno, Sí, sí, sí. eso sí, te los voy a hacer así